Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana que está aquí en este lugar. Tome asiento, siéntese cómodo. Amén. Y abra su corazón. Quiero ministrar sobre este tema de que es una pregunta. ¿Dónde quedó tu primer amor? Porque el Señor nos conoce realmente a nosotros. ¿Quiénes somos realmente? Y esta es una pregunta a esta iglesia, ¿verdad? Que el Señor mandó a un mensajero y para realmente mirar, ¿verdad?, cómo estaba y realmente había perdido lo más importante, el primer amor o la primera vez que se salvó y ahora solamente esta iglesia lo hacía por mecánicamente, algo rutinario, ya no había ese amor por Dios, esta iglesia estaba muy bendecida, pero había perdido algo muy importante que es esa relación personal con Dios, el primer amor se había acabado y solamente lo que ellos hacían era, se congregaban ahí en ese lugar, iban, aplaudían, se gozaban, pero ya no había, su corazón ya no era nada para Dios, sino que su corazón se había apartado, solamente lo hacían mecánicamente y el Señor dijo, tengo algo contra ti, dice, que has perdido el primer amor, o sea, has perdido la primera vez que te salvaste, te emocionaste y estabas gozoso, pero con el paso del tiempo empezaron los problemas, las situaciones difíciles. Ahora solamente ya dice, todo lo que hacían ellos era solamente algo que lo podían hacer, pero ya no había esa pasión por Dios, ¿verdad? Y eso es muy peligroso en las iglesias, amén, que descuidan una relación personal, porque la salvación es personal y uno tiene que ser celoso, amén, de lo que Dios nos ha dado y estar en constante oración, en constante ayuno, en constante lectura, porque la palabra de Dios es para eso, para leerla, para esforzarse, para analizarla, por eso dice escudriñar las escrituras. Pero esta iglesia realmente ya no estaba enamorada de Dios. La palabra dónde es una pregunta que se utiliza para saber el lugar o la ubicación de algo o alguna. Se trata de una palabra interrogativa que busca obtener información sobre la localización geográfica, física o abstracta de un objeto, persona, evento o situación. Quedar del griego apoleipo, que es dejar atrás, apo de y leipo dejar. Significa en la voz pasiva, ser reservado, quedar. Perdón. Primer del griego arque, que es principio, se traduce primero. Amor del griego ágape, para describir la actitud de Dios hacia su Hijo, hacia la raza humana en general. Perdón. Y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular, y los hijos con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente hacia todos los hombres. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en Apocalipsis 2, del 2 al 5. Amén, son textos muy conocidos. Apocalipsis 2, del capítulo 2, verso 2 al 5. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar, amén, por la palabra
de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, que nos bendigas. Asimismo, los que tal vez puedan mirar o escuchar esta palabra, puedan ser bendecidos y volver a ese primer amor para seguir adorando a Dios con ese fuego, esa pasión, como lo hicimos la primera vez. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su porción fuerte. Los que se dicen ser apóstoles, esta iglesia de los Efesios ejercía el discernimiento espiritual y sabía cómo evaluar a hombres que afirmaban poseer liderazgo espiritual con base en su doctrina y su conducta. Ellos podían discernir eso, que eran falsos apóstoles. Y no has desmayado, es decir, durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra y al Señor. En medio de dificultades y persecuciones, los hermanos habían resistido, impulsados siempre por la causa correcta, que es el nombre y reputación de Cristo, dejando tu primer amor. Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo, pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo habían sido reemplazados por una ortodoxia fría y mecánica. Habían descuidado el celo por Dios. Quitaré tu candelero. El juicio de Dios pondría fin a la iglesia de los Éfesos. Aquí, hermano, podemos mirar, mandan a este mensajero para que le digan exactamente cuál era el problema de esta iglesia. Tenían discernimiento, podían mirar quién eran esos líderes, quién eran verdaderos y falsos. Pero había algo que ahora Dios le está diciendo a ellos, que habían dejado su primer amor. Es cierto, tenían 40 años desde que se fundó esta iglesia, ellos eran fieles, ahí estaban constantemente, pero ya sus corazones ya no estaban para Dios, ya no había esa pasión para Dios. Ahora ellos se habían desviado, ahora tenían ese conocimiento, pero ahí estaba congelado. Entonces, hermano, esto que le pasó a esta iglesia, uno puede decir, bueno, es que ellos descuidaron. Así mismo nosotros podemos descuidar ese fuego del Señor en nosotros y podemos ir descuidando poco a poquito. Podemos ir dejando las cosas que al principio lo estábamos haciendo bien. Ahora solamente es una monotonía, ahora es como una religión, lo sabemos nada más, pero no hay nada que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Entonces estos hombres, estas mujeres, dice, tengo algo contra ti porque han dejado su primer amor. Entonces, hermano, hacemos bien las cosas, hacemos todo correcto, que está muy bien, nos involucramos tal vez en todo, pero hay algo importante en nosotros que ya no está. El amor de Dios en nosotros, esa pasión por Cristo. Ahora solamente decimos que le hacemos un favor a Dios cuando venimos a adorarle. Y no, usted no le hace ningún favor a Dios. Él nos hace el favor de darnos la vida, permitirnos estar aquí para adorarle y glorificarle. Nosotros somos los que debemos estar agradecidos. No podemos darnos ese lujo de decir, no, pues que se goce el Señor que vine. No, es que nosotros tenemos esa gratitud a Dios cada día de glorificarle, alabarle, porque Él es digno. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Eran los tiempos de la persecución, eran tiempos difíciles, hermano, y Dios está diciendo, está bien, has resistido, está bien, has permanecido ahí, está bien, estás haciendo las cosas, pero eso no es todo.
El primer amor lo has perdido ya. Ya no eres el mismo, la misma de antes. Ahora solamente son puros recuerdos, nada más. Antes yo hacía esto, antes hacía lo otro. Es cierto, pero ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque ahora hemos entendido esto, que sí, tal vez hemos perdido ese primer amor y necesitamos una vez más agarrarnos de Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida, Padre, enciende ese fuego. O como dijo Isaías, este pueblo dice, aquí está honrando a Dios con sus labios nada más, pero ya su corazón está lejos ya de Dios, ya no está esa pasión en sus corazones. Hermano, es algo importante esto, porque esta iglesia, esta iglesia que estaba bien. Esta iglesia decía: yo no he desmayado, yo tengo tantos años aquí en esta iglesia, desde que llegó la iglesia o desde que se fundó, aquí ha estado, es bueno eso. Pero dice, no, dice, lo más importante es el primer amor, que una vez más hagas lo que hacías antes con pasión, con alegría. Como dijo David, en mi casa y yo serviremos a Dios. O también dice, me gozaré con los que se gozan, que vamos a la casa de Dios para alabarle. Hermano, yo creo que es importante analizar nuestra vida, si es en realidad o es nada más esta iglesia que pasó eso, o que sucedió eso del primer amor, que lo había perdido. Dice: hey, tienes que regresar, tienes que volver. Es cierto, has estado ahí, has llorado, has tenido problemas, dificultades, pero has perdido lo más importante, el primer amor. Y no estamos hablando del amor de la secundaria, estamos hablando de lo espiritual. A Cristo, cuando lo recibiste por primera vez, que te emocionaste y querías más de Dios. Ese es lo que Dios quiere ahora que analicemos. Lo has perdido, dice. Tienes que volver, tienes que regresar y buscar en dónde quedó. Para buscarlo, para decir: Señor, quiero una vez más esa presencia divina en mi corazón. Quiero una vez más ese fuego en mi corazón que derramamos lágrimas cuando estábamos orando ante Dios o leíamos la palabra. Dios nos tocaba, Dios trataba nuestras vidas. Y ahora, hermano, cuando se va el primer amor, puede ser que venga cualquier predicador, por más ungido que esté, nada pasa, porque eso depende del corazón de nosotros. Y para eso necesitamos ser honestos con Dios, decirle: Señor, es cierto, yo necesito que una vez más me levantes, me toques mi corazón y yo pueda una vez más emprender ese fuego en mi corazón para alabarte y glorificarte. Porque consiste, aleluya, en que haya esa pasión, ese fervor por Jesucristo. Pero ya esta iglesia estaba fría y mecánica, ya no tenía celo por Dios, le daba lo mismo estar ahí o no estar ahí, porque ya el primer amor se había acabado. Ser diligente para que eso no suceda en nosotros. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Apocalipsis 3 del 2 al 3, capítulo 3, verso 2 al 3. Amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Aquí esta iglesia de Sardis, una vez más estamos mirando cómo aquí este hombre o aquel que lo mandaron para que diera esta carta y vendré sobre ti como ladrón, el mensaje para Sardis. Y aquí podemos mirar que está diciendo que va a ser una visita súbita a su iglesia ya muerta por falta de arrepentimiento, para traer daño y destrucción. Acuérdate, es decir, perdón, es decir, haz memoria de lo que has recibido de parte de Dios, guárdalo y debes de arrepentirte. Mire, realmente aquí, esta iglesia dice, le está diciendo que hay unas cosas que están por morir y no se han hallado las obras perfectas en ti, o sea, en esta iglesia. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque el Señor conoce los corazones, la iglesia somos nosotros. Aquí en Sardis le está diciendo que ha recibido muchas cosas en su corazón, pero ahora tiene que entender que eso que ha recibido tiene que guardarlo, tiene que arrepentirse, porque dice que hay unas cosas, pocas cosas que están por morir. Hermano, porque Dios conoce a su iglesia. Y aquí estaba hablándole directamente, especialmente a ellos, a esta iglesia de Sardis. Vendré, dice, sobre ti como ladrón. O sea, él no iba a avisarle, pero sí le está diciendo que tiene que afirmar esas cosas que están por morir. Tal vez a principio esta iglesia estaba orando, estaba ayunando, estaba leyendo los pergaminos, pero ahora ya no lo estaba haciendo. Había unas cositas que ya estaban a punto de morir, o sea, tal vez ya no había esa oración. Pero si ellos no tenían cuidado, estaba a punto de acabarse eso poquito que tenían. Y eso, hermano, da a entender que nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, sabemos, amén, cómo estamos ante la presencia del Señor. A Él no lo podemos engañar. Dice, aquí a Sardis dice, no he encontrado estas obras perfectas en ti. O sea, no he encontrado que hagas las cosas bien. Has hecho las cosas a tu manera, como tú crees, y no como dice mi palabra. O sea, estaba esta iglesia guiándose por sí misma nada más, no por lo que decía la palabra. No he hallado esas obras perfectas. Y dice, acuérdate lo que recibiste, lo que escuchaste. Yo creo, hermano, que ellos habían escuchado promesas de parte del Señor, pero se olvidaron de eso y ellos se empezaron a desviar de tal manera que Dios le está recordando. Dice, voy a ir como en contra de ti como ladrón. O sea, no te voy a avisar a qué horas. Y eso, hermano, el Señor le estaba dando una oportunidad a esta iglesia de Sardis, porque no estaban haciendo las cosas correctas, no estaban tratando de corregir sus errores, no estaban tratando de corregir sus pecados. Dice, no has hecho las cosas bien y por lo tanto voy a ir en contra de ti. Es algo, hermano, que podemos pensar que esta iglesia, al escuchar eso, que es exactamente lo que tenían ellos o lo que le estaba aconteciendo, yo creo que esta iglesia se puso fría, se puso preocupante, se puso de una manera a cuentas con Dios, ¿no? Porque si no se ponía a cuentas, iban a ir en contra de ella. Como cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Hermano, mira, hermana, Dios me mostró esto que te dijera, que te falta esto que hagas, estás descuidando esto, estás descuidando el ayuno. Y Dios me mostró que te dijera que tienes que parar firme, si no, el Señor vendrá contra tu vida.
Entonces es para que la persona analice y diga, exactamente es cierto eso. ¿Y qué va a hacer la persona? Yo creo que va a analizar su vida y va a decir, tengo que analizar, autoanalizar mi vida, cómo estoy. Y decir, ¿sabes qué? Gracias, hermana, porque me has dicho la verdad, o hermano, porque Dios conoce los corazones. Vendré, dice, contra ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, porque el ladrón no avisa a qué horas. El ladrón viene a la hora que menos crees, y llega y hace de las suyas. Entonces, pero está dándole una alerta a esta iglesia. Hermano, yo creo que cuando leemos la palabra de Dios y nos redarguye, cuando estudiamos las escrituras y nos dice qué es lo que estamos haciendo mal, y podemos darnos cuenta, dice uno, tengo que analizar, tengo que mirar cómo estoy. Y el Señor sigue redarguyendo el corazón hasta que uno se arrepiente, hasta que uno cae de rodillas y dice, Señor, yo no quiero ser esa persona que para perderme, y agarra usted fuerza en Cristo, se humilla y se levanta para Dios y empieza a hacer las cosas como Dios quiere que usted las haga. Entonces, hermano, Dios nos va a hablar de muchas maneras. Esta iglesia ya estaba el mensaje directamente para ella. Era especialmente para ella que ella se levantara, para que ella analizara, para que ella pudiera mirar cómo estaba viviendo. Porque todo eso que ellos estaban haciendo estaba mal, porque no estaban haciendo las cosas bien. Aparentemente, tal vez, ante toda la iglesia, estaba correcto todo, pero Dios conoce los corazones y Dios sabía que no estaban haciendo las cosas correctas. Y dice el Señor, no estás haciendo las cosas bien, no las estás haciendo bien como deben de hacerse. Y tienes que reafirmar esas cosas que están a punto de morir. O sea, tienes que analizar o pensar, decir, pues ya casi esto no lo estoy haciendo y es parte como cristiano, lo tengo que hacer. Antes lo hacía, pero ¿ahora qué? Ahora ya no lo estoy haciendo. Tengo que afirmar eso que sé y volver una vez más. Si no, hermano, eso poquito que está ahí, eso poquito se puede apagar para siempre y nos podemos perder por la eternidad. Entonces acuérdate, hermano, acuérdate lo que sabes, lo que has aprendido y afirma todas esas cosas y vuelve y levántate para Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Necesitamos, amén, hacer memoria de todo eso que has recibido y guardarlo y arrepentirse y seguir adelante. Vamos a seguir leyendo en Gálatas 3, del 1 al 3. Amén, ya está ahí, Gálatas 3, del 1 al 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Insensatos no es que no eran inteligentes, sino que ahora les faltaba obediencia a la verdad. ¿Quién? Los judaizantes, aquellos maestros falsos que plagaron a las iglesias en Galacia. Fascinó, encantados o engañados o embrujados por medio de halagos y promesas falsas, fueron manipulados por las emociones. La crucifixión de Cristo fue un hecho histórico que ocurrió una sola vez y que tiene resultados continuos por toda la eternidad. El sacrificio fue el pago por los pecados, comenzando por el Espíritu, empezaron muy bien.
Ahora van a acabar por la carne. La noción de la naturaleza humana caída es pecaminosa y débil. Gálatas, también una ciudad muy importante, donde ahí el Señor se estaba manifestando a través de Pablo, pero ahora Pablo está mirando cosas de ellos que al principio cuando inició estaban en obediencia, estaban obedeciendo a la palabra, estaban ahí amando a Dios, pero hubo algo ahora que ya no obedecen a Dios. Algo los fascinó, algo los jaló, algo los desvió y ahora ya no están obedeciendo a la verdad. Y dice el Señor, al principio estabas muy bien, en ese gozo, en esa alegría, estabas en el Espíritu y estaba todo correcto, pero ahora dice, vas a acabar en la carne. O sea, cuando uno ya deja de hacer las cosas de Dios, pues andamos en la carne ya. Si andamos en el Espíritu, es cuando realmente estamos obedeciendo a Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y hacemos las cosas de Dios. Pero cuando estamos en la carne, se nos hace fácil el pecado, la maldad, porque es parte ya de la naturaleza caída. Por eso dice Pablo, ¿qué es lo que les fascinó? Que ya no obedecen a la verdad, ya no están dispuestos a obedecer la palabra, a ponerla en práctica. Solamente ahora sabemos nada más, la conocemos la palabra, pero ya no se nos hace difícil ponerla en práctica, ya andamos en la carne. Y como dice las Escrituras, si andamos conforme a la carne vamos a morir. Dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no quiere nada con Dios, la carne quiere pecado, la carne no quiere nada de lo espiritual. Entonces Pablo dice, empezaste correctamente, hiciste lo correcto al principio, obedecías a la verdad, pero ahora ya tienes tiempo, ahora dices, eso ya lo sé, pero se te hace difícil ahora ponerlo en práctica, porque lo sabes hacer, pero qué difícil llevarlo a la obra. Ahora, hermano, había un problema grande. Habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora había necedad en sus corazones. Ya no eran los mismos de antes. Ya no eran los mismos de antes que estaban en el Espíritu, que querían de Dios, oración, ayuno, lectura, predicaban, visitaban, estaban en el fuego del Señor, estaban en el Espíritu. Y ahora cuando estamos en la carne, vas a acabar en la carne, dice, entonces ya no hay esa compasión por el perdido, ya no es tan importante que compartas el mensaje de salvación. Yo no estoy hablando del martes, estoy hablando de compartir el mensaje de salvación. Cualquier día lo puedes hacer. No puedes por tu trabajo, lo puedes hacer cualquier día. Hay folletos, ahí agarras y predicas la palabra. Eso es compartir el evangelio. Pero dice, ahora ya no lo estás haciendo, porque ahora vas a acabar en la carne o estás en la carne, cuando la carne pues no quiere hacer nada de eso. La carne, ella quiere distracciones, la carne quiere diversiones, la carne no quiere nada de Dios, la carne nada que ver con el espíritu, porque el espíritu va contra la carne y la carne contra el espíritu. Es una guerra. La carne no quiere congregarse, la carne no quiere leer, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere nada de Dios, porque es la carne. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a querer estar en la presencia del Señor cada día, porque estamos en el Espíritu. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pablo estaba preocupado, aleluya, porque ya no había obediencia. Pablo los visitaba, Pablo estaba ahí con ellos. En el momento que estaba ahí con ellos, se portaban muy bien,
Pero cuando ya no estaba ahí, ya ellos podían hacer y deshacer, como él mismo les decía, no nada más cuando yo esté con ustedes, sino que cuando esté ausente, tienen que cuidar su salvación, porque la salvación es personal. Cada quien va a cuidar su salvación. Dice, no porque yo esté aquí con ustedes, no, cuando yo no esté también, tienen que cuidarla, tienen que perseverar en obediencia. Pero ya los Gálatas, ya no había obediencia en ellos. Los Gálatas ya hacían lo que ellos querían, menos obedecer a Dios como un Dios crucificado, como está aquí lo está diciendo. Un Dios crucificado quiere decir que Dios, nuestro Señor Jesucristo ya había sido crucificado, ya había sido levantado entre los muertos, ya estaba en el cielo, intercediendo por su pueblo, porque es un Dios vivo. Pero ya ellos ya no estaban con ese fuego, ya no estaban obedeciendo más bien a Dios ni a su palabra. Entonces, hermano, es importante que nosotros nos esforcemos por obedecer su palabra, porque Dios nos llamó a obediencia. Dios nos llamó para que uno obedezca su palabra, sus mandamientos, sus preceptos. Para eso Dios nos llamó. El conocimiento es muy bueno, pero mejor es llevar a práctica lo que sabemos. ¿De qué sirve saber mucho y no hacer nada por Dios? ¿De qué sirve que leamos las escrituras derecho y al revés y no hacemos nada por la obra? ¿De qué nos sirve tanto conocimiento si no estamos poniendo en práctica nada? Dios quiere conocimiento, pero también que lo llevemos a cabo. Estos hombres, estas mujeres, ya no estaban obedeciendo ni lo más básico, ya no estaban haciendo ni lo más mínimo, más bien estaban ya en la carne, porque cuando ya no obedecemos, pues quiere decir que andamos en la carne, porque si andamos en el Espíritu, vamos a obedecer a Dios, se nos va a hacer fácil, vamos a estar enamorados de Cristo, vamos a querer obedecer sus mandamientos, pero cuando ya estamos en la carne, no queremos nada de Dios. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí mismo en Gálatas capítulo 4, verso 8 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otro tiempo, no conociendo a Dios, antes de acudir a la fe salvadora en Cristo, ninguna persona no salva conoce a Dios. Por naturaleza no son dioses. Aquí está hablando del panteón grecorromano de deidades no existentes a quienes los Gálatas imaginaban que rendían culto antes de su conversión. Conocidos por Dios, podemos conocer a Dios solo porque Él nos conoció primero, así como Él nos escogió solo porque Él nos eligió primero y somos escogidos. Y le amamos solo porque Él nos amó primero. No tenemos que volver a la esclavitud. Mire, hermano, Dios, como está diciendo que en otro tiempo no conocíamos a Dios, servíamos por naturaleza a esos dioses paganos. Los grecorromanos, ellos en aquel tiempo, ellos tenían sus deidades, sus dioses paganos, y ellos pensaban que le estaban dando culto a ellos, pero dice, ahora más bien dice, Dios te conoce a ti, o sea, un Dios de poder, un Dios en espíritu, perdón, y dice, tienen que entender, antes cuando no se habían convertido, pues ellos adoraban a esos dioses o rendían culto. Ahora ellos querían regresar o volver una vez más, perdón, a esos cultos
o a esos cultos paganos. Y eso es importante, hermano, porque si ya Dios te hizo libre, ya Dios te hizo libre de todas esas cosas, ahora ¿por qué quieres regresar a lo mismo de antes? Mi hermano, el enemigo, Jesús lo reprenda, lo primero que va a hacer es, una vez más, a tirarte la carnada de lo que tú hacías antes. ¿Usted cree que le va a echar algo que no le guste? Es como aquel que le gusta el pastel, le va a dar un pedazo de pastel para que la persona pueda caer en esa trampa y volver una vez más a la esclavitud, a hacer lo mismo de antes. ¿Por falta de qué, hermano? ¿De conocimiento? No. Por falta de temor a Dios, por falta de entrega a Dios, por falta de buscar una vez más la presencia del Señor, porque se ha perdido ya el primer amor. Tienes que volver una vez más, tienes que meterte una vez más en la presencia del Señor, buscar una vez más a Cristo y que se encienda esa llama en tu corazón y vuelvas a nacer de nuevo para que tú hagas las cosas de Dios. Dice, los que y no conociendo a Dios, pero ahora lo conocemos. Ahora no le estamos sirviendo a dioses paganos, le estamos sirviendo a Dios, a un Dios vivo, un Dios de poder, que Él hace milagros. Anteriormente sí estábamos en esa ignorancia, en esa idolatría, pero ahora, hermano, adoramos a un Dios vivo, un Dios de poder. ¿Por qué quieres regresar a ese pecado? ¿Por qué quieres regresar al pecado antiguo? ¿Por qué quieres regresar a las cosas que antes hacías? A esclavizarte una vez más en esos pecados. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos realmente. Y Él dice, ¿por qué quieres regresar? ¿Por qué quieres volver una vez más a esos pecados ocultos? Esos pecados paganos, esos pecados que solo Dios está mirando. ¿Por qué quieres regresar? Hermano, yo creo que tenemos la oportunidad de ser libres y no regresar a esos débiles y pobres rudimentos antiguos. Yo creo, hermano, que el Señor nos está dando una alerta, ¿no? Porque el Señor conoce nuestras vidas y Él está diciendo, ya eres libre. ¿Por qué quieres volver a esclavizarte? Volver a coquetear con el mundo, volver a las cosas del mundo, hacer las cosas de este mundo o empezar a hacer las cosas que este mundo ofrece, que son vanidad. ¿Para qué quieres volverte a esclavizar, hermano? Aprovecha esta bendición que ya eres libre ahora. Ahora, métete más en Dios. Yo sé que el enemigo nos va a buscar más porque estamos tratando de hacer su voluntad, pero no importa. Usted siga buscando a Dios. Usted siga en la presencia del Señor. Siga orando, siga ayunando. Siga leyendo la palabra. Y no se deje engañar, porque el enemigo lo va a querer esclavizar una vez más donde lo tenía antes en sus manos. Pero depende de usted y de mí si nosotros queremos estar en ese lugar o queremos estar en la presencia del Señor cada día para que el Señor nos fortalezca cada día en nuestras flaquezas y debilidades. Dios conoce el corazón del hombre y Él dice, hey, ¿por qué te quieres regresar una vez más? ¿Por qué quieres volver una vez más a lo mismo de antes, a las mismas cosas de antes, si ya Dios te hizo libre? Ya Dios te ha redimido, ya Dios te ha dado una vida nueva. No permitas que el enemigo vuelva una vez más a ganar ventaja en tu vida y volver a las cosas de antes, en el pecado, en la maldad. Mejor, hermano, esfuérzate, afírmate cada día más y busca la presencia del Señor. Él te va a ir mostrando cada día lo que tienes que hacer. Él te va a ir mostrando cada día las cosas que debes de hacer en tu vida y en mi vida. Pero no flaquees, no desmayes, no quieras regresar una vez más a lo mismo de antes. De ahí te sacó el Señor. No tienes por qué volver ahí. Mejor levántate, afírmate y Dios te dará mucha fuerza. Den un fuerte aplauso al Señor mío.
Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a lo mismo de antes? Por falta de entrega, por falta de lectura, de ayuno, y vamos a regresar a lo mismo de antes. Y ahí vamos a caer una vez más en las garras del enemigo. Amén, que Jesús lo reprenda. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ahí en Gálatas, ahí mismo, Gálatas 4, del 17 al 18. Amén, ya lo tiene. Gálatas 4, 17 al 18 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amén. Tienen celo es una inclinación, un interés intenso para describir el celo que Pablo había tenido antes por el judaísmo, es decir, cuando Pablo perseguía a las iglesias y él supuestamente decía que tenía un celo por la ley o por el judaísmo. Los judaizantes parecían tener un interés genuino en los Gálatas, pero su motivo verdadero era excluir a los Gálatas de la salvación de Dios por gracia y obtener fama y reconocimiento para sí mismos. Es decir, ellos querían excluirlos a ellos de la salvación por gracia. Es decir, que ellos todavía vivieran bajo la ley y querían excluirlos. Es decir, para que ellos volvieran bajo la ley y no como bajo la gracia. Y por eso está diciendo Pablo el celo, como él tenía el celo cuando estaba en los tiempos cuando él perseguía las iglesias. Y no solamente cuando estoy presente, Pablo alentó a los Gálatas para que tuvieran el mismo celo por el evangelio verdadero de la gracia que habían tenido mientras él estuvo con ellos. Es decir, cuando nos alejamos de Dios, ya no tenemos ese celo santo por las cosas de Dios, porque ahora el mundo nos guía. Ahora el mundo es el que nos guía lo que tenemos que hacer. Ahora el mundo es el que nos dice las cosas que tenemos que hacer, qué tiempo y qué día no tenemos que hacer las cosas. El mundo nos está rigiendo. Que el 14 de febrero, que la rosca, todas esas cosas que son del mundo, eso nos rige ya. Ya no hay ese celo santo de Dios. ¿Cuándo, hermano, pasa eso? Bueno, cuando nos alejamos de Dios, ya no está ese celo en el corazón, ya nos da lo mismo. Aquí está diciendo Pablo que ellos querían excluirlo de la gracia de Dios. O sea, Pablo les enseñaba que solamente por gracia eran salvos, que no era bajo la ley, que no era bajo la ley de Moisés, sino que ahora bajo la gracia. Y por eso ellos sentían celos, porque Pablo les enseñaba que era bajo la gracia. Y ahí querían ellos como obtener el reconocimiento o fama para que dijeran, no, pues es cierto, mejor bajo la ley y no sea bajo la gracia. Entonces, hermano, cuando ya nosotros ya no estamos buscando al Señor o estamos entregándonos al Señor, ya no va a haber ese celo por Dios. Ya no va a haber ese celo por Jesucristo o por su obra, porque ya no estamos interesados en Dios, ya no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo básico que hace un cristiano, que ora, que ayuna, que lee, que predica, que visita al enfermo, que está en la presencia del Señor cada servicio. Ya no es igual, porque ya no hay ese celo santo. Cuando hay el celo, hermano, no nos importa nada
más que estar en la presencia del Señor, porque tenemos ese celo santo en nosotros y queremos cada día, ¿verdad?, estar en la presencia del Señor para alabarle y glorificarle. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, déselo fuerte. Necesitamos, hermano, ese celo santo, amén, para Dios, así como Pablo le mostró a sus discípulos cómo él tenía ese celo por Dios. Y él dijo, excepto estas cadenas, pero la palabra de Dios no está presa. Y él predicaba la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a leer Gálatas 5, del 15 al 17, ahí mismo. Gálatas 5, del 15 al 17, ¿ya está ahí? Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Algo muy importante esto, hermano, cuando no hay esa entrega, cuando no hay esa entrega a Dios, vamos a estarnos comiendo unos a otros, nos vamos a devorar, nos vamos a consumir unos a otros. ¿Dónde está la iglesia Nuevo Destino Chilpancingo? ¿Sabe? Se comieron unos a otros y no quedó ninguno. Entonces, hermano, es por falta de entrega, por falta de que no estamos buscando al Señor. Estamos mejor satisfaciendo los deseos de la carne. Porque dice que los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. ¿Cómo está eso? Bueno, cuando usted siente ese deseo por venir a la iglesia, la carne le dice no vas. Cuando usted dice voy a orar esta noche para ponerme a cuentas con Dios, la carne dice no ores porque estás muy cansada. Cuando ¿quieres leer la palabra de Dios? La carne dice, no, ¿para qué lees? Ya la sabes, tú sabes mucho, ya la has leído varias veces. Sí es cierto, ¿verdad? Es la carne. Entonces es una guerra interna que tú tienes y yo tengo cada día para hacer las cosas para Dios. Es que dentro está esa guerra. ¿Y quién va a ganar? Bueno, la que va a ganar al que estemos alimentando. Si usted está alimentando la carne siempre va a ganar. Está alimentando el espíritu cada día va a ganar y usted va a salir victorioso. Si se muerden y se comen, eso sucede cuando no se aman definitivamente en el campo espiritual, o cada persona no se aman. Andan en el Espíritu. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo que mora en ellos. Andad del griego indica una acción continua, un estilo de vida habitual. Es cuando obedece a Dios y crece su vida espiritual. La carne no solo se trata del cuerpo físico, sino incluye la mente, la voluntad y las emociones, porque todas están sujetas igual al pecado. Se refiere a la condición humana no redimida. Se oponen entre sí. La carne se opone a la obra del Espíritu y conduce al creyente hacia conductas pecaminosas que de otro modo no se sentirían compelidos a practicar. Aquí podemos mirar, hermano, esto es cuando no hay oración, no hay ayuno, no hay lectura. Estamos unos con otros mordiéndonos, comiéndonos, porque no hay esa entrega a Dios, no hay ese compromiso con Dios de estar, una disciplina constantemente de estar orando,
pidiendo al Señor para amar unos a otros. No hay eso, porque hemos dejado de hacerlo. Hemos hecho otras cosas, decimos que son más importantes, pero esto es lo más básico de un verdadero cristiano: la lectura, el ayuno, la comunión con Dios. Eso lo va a fortalecer, eso le va a dar sabiduría para que pueda entender la palabra. ¿Cómo la vas a entender? ¿Cómo la voy a entender? Si no hay oración, ¿cómo vamos a entender? Dice el Señor, si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Entonces la Biblia lo dice, para que uno tenga sabiduría, para poder entender la palabra. Entonces, hermano, aquí es una guerra constantemente, y uno tiene que entender que va a ganar al que más estamos alimentando. Y luego le echamos la culpa al diablo, ¿no? Jesús lo reprenda. Pero es que el diablo, no, es que no estamos orando ya, no estamos ayunando, no estamos leyendo la palabra, porque eso es lo básico de un cristiano. Si no estás orando, no estás leyendo, no estás ayunando, no me vengas a decir que eres un verdadero cristiano, porque el cristiano ora en las noches, ora en las mañanas, lee su palabra. No, pero es que usted no sabe, yo tengo que trabajar, sí, pero por eso está la noche, para que la leas en la noche. Puedes leerle 1 hora, media hora, 2 horas, para que aprendas más de las Escrituras. Y si no le entiendes, pide sabiduría a Dios y Él te dará sabiduría. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ya por último vamos a leer Santiago 4. Santiago 4. Del 4 al 5. Capítulo 4, verso 4 al 5 dice. ¿Ya está ahí? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O almas adúlteras, aquí está, es una descripción metafórica de la infidelidad de Israel. Aquí Santiago considera a los cristianos de profesión que mantienen una asociación externa con iglesia, pero no renuncian a un afecto profundo hacia el sistema maligno del mundo. Amistad, los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo, dan evidencia de que no han sido redimidos todavía. Enemistad contra Dios, la consecuencia inevitable de la amistad con el mundo es la enemistad. El Espíritu nos anhela celosamente, es decir, somos comprados para su gloria, y cuando no estamos alejados, cuando nos estamos alejando de Dios, nos anhela para que regresemos a Dios, para glorificarle solamente a Él. Entonces aquí, hermano, le dice adúlteras a Gálatas, o almas adúlteras, porque ellos tenían una gran amistad con el mundo. Se sentían mucho que mejor con el mundo que con los propios cristianos. Se gozaban más con el mundo, daban tal vez hasta, contaban chistes colorados los hermanos ahí con el mundo, y había una amistad profunda. Por eso dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, hermano, Dios nos anhela celosamente. Dios, hermano, Él te da el Espíritu Santo para que tú puedas vivir de una manera correcta. Porque dice la palabra de Dios que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo para guiar tu vida. No es para que tú hagas y deshagas con tu cuerpo. ¿Quieras hacer pecado, maldad? No, ahora es templo del Espíritu de Dios. Y Él te anhela celosamente, porque Él no comparte su gloria con ningún hombre. La gloria es para Cristo.
La gloria es para Dios y si Él te salvó, hermano, es para Él, no para el mundo. Te salvó para su gloria de Él. No, pero la mitad de mi corazón se lo puedo dar a Dios y la mitad para el mundo. ¿Sí se puede? No, no. O somos o no somos. Dios nos llamó para que uno sea para Él, definitivamente de Él, el 100%. Te compró a precio alto de sangre para que tuviese una vida santa y piadosa ante Él. Y Él nos pedirá cuenta de esa salvación que nos regaló. Tienes que entender, tengo que entender también yo, que el Señor, por misericordia, Él permitió que conociéramos su palabra. La hemos conocido, pero queremos una vez más tener esa amistad con el mundo, querer una vez más tener esos apegos profundos con el mundo. Entonces, si tú haces eso, hermano, hermana, te vas a hacer enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemigo de Dios, porque si somos enemigos, entonces el Señor va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, porque Él nos llamó para su gloria, para su honra, para que solamente le demos la gloria a Él, no para el mundo. No, Dios no te salvó para que seas del mundo, te salvó para su gloria de Él. Pueblo santo, pueblo escogido, para que puedas ser esa luz en este mundo perdido. Para eso Dios te rescató. ¿O piensas que la palabra de Dios dice en vano? Que te dio el Espíritu Santo para que tú hagas y deshagas con tu vida. No, te lo dio para su gloria, para su honra, para que le glorifiques a Él nada más, a nadie más. El mundo y sus placeres pasará. La vanagloria de los ojos, la juventud, todo pasará. Pero los que creen en Jesucristo vivirán para siempre. Déselo fuerte el aplauso al Señor mío.